Bueno, entonces el tema que vamos a ver es el tema de genética y de mutaciones. Vamos a ver las mutaciones genéticas, cromosómicas y genómicas. Entonces, antes de empezar a detalle con este tema, me gustaría hacer la siguiente introducción. A lo largo de la historia, desde que tenemos memoria, me imagino que ustedes, al igual que yo, hemos escuchado la palabra mutación siempre con una connotación o con un concepto negativo. Siempre que escuchamos la palabra mutación pensamos en algo malo, pensamos en una enfermedad o pensamos en un proceso patológico. La verdad es de que la mutación es cierto que participa en procesos patológicos y en procesos degenerativos y en procesos que no suelen ser benéficos para los organismos, pero también es verdad que gracias a las mutaciones es que se ha podido adquirir nuevas capacidades y nueva información genética que antes no teníamos. Gracias a las mutaciones es que el proceso de evolución se ha podido llevar a cabo a lo largo de la historia evolutiva. Entonces, este proceso de mutación participa tanto en aspectos de enfermedad como en procesos de evolución. Gracias a las mutaciones es que nosotros hemos adquirido más información, más habilidades, más capacidades. Por ejemplo, gracias a que hemos mutado nuestros genes, hay organismos que son más hábiles o más capaces en desarrollar ciertas tareas o ciertas capacidades que otras personas. Por ejemplo, pensemos en los genes del músculo, como la miosina o la actina, la tropomiosina, todas este tipo de proteínas que permiten construir o que construyen o forman parte del músculo estriado esquelético. Hay personas que de manera natural tienen una masa muscular más robusta que otras personas. Y gracias a esta gran cantidad de masa muscular tienen mayor potencia, mayor resistencia, mayor velocidad, mayor agilidad. Por ejemplo, todos ustedes han oído hablar de Usain Bolt. Por muchos años fue el rey en las carreras de 100 metros y 400 metros. ¿Por qué? Por su amplia zancada, que también eso está regulado por genes, el haber tenido una zancada tan amplia, y así como su potencia muscular, gracias a que se acumularon ciertas mutaciones o ciertos rasgos específicos en sus genes, él de manera natural y un poco de entrenamiento, él pudo generar esta habilidad muy diferente al resto de la población. Nosotros tenemos los mismos genes, pero no tenemos la misma potencia que tiene Usain Bolt. Entonces, las mutaciones también han permitido adquirir nuevas habilidades que gracias a este fenómeno ahora somos capaces de realizar, más allá de los procesos patológicos. Me gustaría también recalcar que actualmente el proceso o el término mutación, la palabra mutación como tal, está cada vez más en desuso. Ahora ya no le llamamos mutaciones a lo que normalmente le llamamos mutaciones, ahora se le conoce como variantes. Si ustedes leen un libro, un blog o ven un video donde hacen referencia al concepto de variante, es prácticamente lo mismo que el proceso de mutación. Recordemos también que mutación etimológicamente su concepto significa cambio. O sea que cuando estamos hablando de mutación o variación es que algo cambió, algo es diferente a como normalmente solía ser o es algo diferente a lo que el resto de la población tiene. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A la secuencia de DNA, a los genes, algo cambió en los genes. Entonces, aun cuando el concepto o el término con el que nos refiramos a este fenómeno cambie, es decir, ya no le llamemos mutaciones, les llamemos variaciones, pues realmente tiene poco impacto en el proceso en sí. Imagínense que a una persona le dicen que uno de sus familiares tiene una mutación en el gen fulano y eso compromete su vida, va a cambiar muy poco el diagnóstico si ahora le dicen que su familiar tiene una variación en un gen que compromete su vida. O sea, el pronóstico puede ser es exactamente el mismo, nada más le cambiaron el nombre. Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, el proceso de mutación es el proceso por el cual hay cambios, algo se modifica, algo es diferente a como solía ser. Y en estas clases nos vamos a centrar principalmente en las mutaciones genéticas, que involucran un único gen, cromosómicas, que involucra a un fragmento del cromosoma, o genómicas, que involucra a todo el genoma. Entonces,
En esta presentación yo les muestro un diagrama donde se pueden jerarquizar todas y cada una de las mutaciones. Dijimos que hay mutaciones genómicas, mutaciones cromosómicas y mutaciones genéticas. Y a su vez, cada una de estas mutaciones se subdivide en otros tipos. Nosotros vamos a empezar hablando de las mutaciones genómicas. Las mutaciones genómicas, como su nombre lo indica, habla de que hubo un cambio en el genoma. Esto quiere decir que todo el genoma sufrió un cambio. Recordemos que existen dos tipos de células que hemos estudiado. Aquellas llamadas haploides, que son igual a los gametos, y estos son óvulos y espermatozoides, y los óvulos y los espermatozoides se fusionan y forman las células diploides, que esto es igual a las células somáticas, es decir, a las células de todo el cuerpo. Si nosotros pensamos en un ser humano, un gameto en un ser humano, un óvulo y un espermatozoide tiene 23 cromosomas. Y cualquier célula somática tiene 46 cromosomas. Cuando hablamos de una mutación genómica, quiere decir que el número completo o el paquete completo de cromosomas se cambió. Y un ejemplo muy fácil podría ser una mutación genómica por triploidía. Esto quiere decir que en vez de ser 2N, una célula somática ahora es 3N. Esto quiere decir que en vez de tener 46 cromosomas, va a presentar 69 cromosomas. Quiere decir que un óvulo o un espermatozoide no se separó del todo y lleva el doble de información genética y va a fecundar al otro gameto o se va a unir al otro gameto que sí es haploide. Y en vez de tener 46 cromosomas, ahora tenemos 69 cromosomas. Entonces, las mutaciones genómicas de tipo ploidía, estas son mutaciones genómicas de tipo ploides, son aquellas que cambian todo el paquete de genes. En vez de ser diploides, podemos tener triploides, podemos tener tetraploides, pentaploides, etc. Por ejemplo, un tetraploide ahora tendría 92 cromosomas. Esto normalmente no es compatible con la vida. Entonces, recapitulando, las mutaciones genómicas son aquellas que se dividen en ploides y en somías, en ploidías y somías. Las ploidías son aquellas donde un paquete completo de material genético se agrega, cambiando células diploides a triploides o tetraploides. Por su parte, las somías son aquellas donde un cromosoma se agrega de más o se pierde. Por ejemplo, nosotros sabemos que el ser humano es 46XY si es varón o 46XX si es mujer. Pero nosotros vimos algunos síndromes como el síndrome de Turner, que son personas que son 45X0. A esta nos está diciendo que el cariotipo le falta un cromosoma. Tiene un cromosoma de menos, y el cromosoma que tiene de menos es un cromosoma X. Pero también conocemos otras enfermedades, otros síndromes como el de Kleiner-Perther. En estos, el cariotipo son 47, desde ahí nos está diciendo que tiene 47 cromosomas, tiene un cromosoma de más, un cromosoma completo. Y el genotipo sería XXY en Kleiner-Perther. Pero hay otro síndrome muy común que se llama síndrome de Down. Por ejemplo, estas personas en su cariotipo serían 47, tienen 47 cromosomas y digamos que es un niño XY y se diría que tiene 21. Me está diciendo que tiene 47 cromosomas, uno de más, que es un varón, y el cromosoma que tiene de más es el cromosoma 21. Quiere decir que tiene 3 cromosomas 21. A este sería una trisomía. Trisomía 21. ¿Por qué? Porque tiene 3 cromosomas del número 21 en vez de tener 2.
Entonces, las mutaciones se dividen en mutaciones genómicas, cromosómicas y genéticas. Dentro de las mutaciones genómicas encontramos las ploidías y las somías. Las ploidías es cuando un paquete completo de información genética está de más y en vez de tener células diploides, podemos tener células triploides, tetraploides, etc. Y las somías es cuando un cromosoma se encuentra de más o se encuentra de menos, afecta a todo un cromosoma. Y podemos tener trisomías, tetrasomías, pentasomías, dependiendo del número de cromosomas extras que se han agregado. Entonces, continuando con la presentación, vamos a ver cuáles son aquellos agentes que ocasionan mutaciones. Y existen diferentes agentes causales de las mutaciones, que son agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Los agentes físicos son la radiación, como los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos beta, los rayos gamma, o estar en presencia de materiales radioactivos como el uranio o el cobalto. También el ultrasonido de altísima energía, por ejemplo, cuando también se paran debajo de antenas o trabajan con antenas que eh, transportan o transfieren altas cantidades de energía eléctrica, eso también puede ocasionar o ser agentes mutagénicos. También la temperatura afecta a la calidad del DNA, del material genético. A muy altas temperaturas, cuando hace mucho calor o cuando hace mucho, mucho frío, ambos extremos puede afectar el material genético y todos ellos son agentes físicos que afectan a los genes. Por su parte, los agentes mutagénicos de tipo químico pueden ser moléculas que las cuales tenemos mucho contacto, normalmente las consumimos como la cafeína, que encontramos tanto en el café como en el té, o algunos fármacos que normalmente consumimos como una aspirina, un paracetamol o algún otro fármaco. Todo esto puede ocasionar mutaciones, todos ellos son agentes químicos. No nada más las drogas como las conocemos, el LSD, la nicotina, el tetrahidrocannabinol en la marihuana o la cocaína, la mescalina, etcétera. No nada más las drogas ocasionan mutagénesis. También agentes que normalmente consumimos, como les decía, la cafeína o alguna aspirina, algún otro fármaco. Pero también hay sustancias químicas que normalmente consumimos sin darnos cuenta, de manera involuntaria las estamos consumiendo. Por ejemplo, en los conservadores, sustancias que permiten almacenarse por largos periodos de tiempo a los alimentos, aumentando así la vida o la disponibilidad de los mismos. También hay otros agentes químicos que consumimos de manera involuntaria, sobre todo en comidas rápidas, como el glutamato monosódico, la cual lo que ocasiona son alta, potencializan a los sabores y genera hasta adicción. Por eso cuando ustedes comen comida rápida, al principio tienen con una hamburguesa y sacian su gusto por ese tipo de comida, pero si siguen alimentándose de ello van a generar la adicción que ahora no necesariamente se puede suplir comiendo una única hamburguesa, ahora la tienen que combinar con unas papas y después la tienen que combinar la hamburguesa con las papas y un refresco y después va a ser unas papas, una hamburguesa, un refresco y un helado y así van aumentando la dosis de este tipo de potenciadores de sabor como el glutamato monosódico. Todos estos agentes químicos realmente son los que tienen la capacidad de generar mutaciones. ¿Qué agentes químicos en general? Todos ocasionan mutaciones, pero ¿por qué unos sí muestran la mutación y otros individuos no la muestran? Esto es debido a la susceptibilidad. Hay organismos que son muy susceptibles a presentar mutaciones y enfermedades. Por ejemplo, puede haber personas que toda su vida fumaron y jamás mostraron problemas respiratorios o cáncer de pulmón. Y hay otras personas que no fuman y sí lo presentan. ¿Por qué es dado? Por la alta susceptibilidad que naturalmente ya traen los genes. Hay genes que son muy fáciles de dañar o hay genes que pueden tener mayor resistencia a ser dañados por estos agentes químicos o físicos. Finalmente, los últimos agentes que vamos a estudiar el día de hoy son los agentes biológicos. La semana pasada hablamos algo de los agentes biológicos que pueden
influir sobre la expresión de los genes y hablábamos de los virus, de las bacterias, de los protozoarios, de los hongos. Entonces, de este tipo de agentes mutagénicos ya pudimos ampliar más el panorama la clase anterior. De tal forma que regresemos a nuestros tipos de mutaciones. Dijimos que existen mutaciones genómicas como las homías y las ploidías y mutaciones cromosómicas es el segundo tipo de mutaciones que vamos a ver. Las mutaciones cromosómicas que estudiaremos son las deleciones, las inversiones, las duplicaciones y las translocaciones. Todas ellas las veremos a detalle en la siguiente clase. Por ahora me gustaría hablar de cuáles son las diferentes características de una mutación cromosómica. Y encontramos que existen mutaciones cromosómicas balanceadas y mutaciones cromosómicas no balanceadas. Las mutaciones cromosómicas balanceadas son aquellas donde se afecta únicamente una parte del cromosoma. Esto es lo que diferencia una mutación cromosómica de una mutación genómica del tipo somías. En las somías, en las genómicas, todo un cromosoma se adquiría o se perdía. En las mutaciones cromosómicas, solamente un fragmento del cromosoma es el que se ve afectado. Y existen de dos tipos, las balanceadas, que en este tipo de mutaciones cromosómicas no hay ni ganancia y no hay ni pérdida de material genético. Suelen ser poco agresivas o poco determinantes en que sean compatibles con la vida. Es decir, las personas que presentan este tipo de mutaciones cromosómicas balanceadas suelen ser compatibles con la vida, suelen vivir. En cambio, las mutaciones cromosómicas no balanceadas, donde sí hay pérdida o ganancia de material genético, son las más fuertes, las más agresivas y suelen comprometer de manera muy fuerte a la vida. Entonces, dentro de las mutaciones cromosómicas, vamos a estudiar las deleciones, las inversiones, las duplicaciones y las translocaciones. Vamos a ver de estas cuatro cuáles son balanceadas, donde no hay ni ganancia ni pérdida de material genético, y cuáles son no balanceadas, donde sí hay ganancia o pérdida de material genético. ¿Tienen duda hasta aquí? Por mi parte no, profe.